bienvenidos al Diálogo Libre, que hoy se va a centrar en unos temas de mucho interés para toda la ciudadanía. Tenemos de invitado al ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel de Camps, que viene acompañado del viceministro de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales, el licenciado Juan Esteves, y la licenciada Marilor Aristi, viceministra de Políticas de Empleo. Bienvenido, ministro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por aceptar la invitación. Le entrevistarán el jefe de redacción de la Mesa de Velocidad, Omar Santana, el periodista de la sección de Economía, Joaquín Caraballo, y el periodista de la sección de la Mesa de Profundidad, Pedro Sánchez. Están todos contentísimos de que haya venido usted, porque hay unos cuantos temas que nos afectan a todos. El placer es nuestro. Empezaríamos por una pregunta. En su currículum, que es bastante impresionante además, déjeme decirle, gracias, hay una cosa que destaca. Usted estudió en Harvard negociación y resolución de conflictos. Así es. Está como muy a punto para lo que viene, ¿no? ¿Qué temas conflictivos se ha encontrado en la mesa de su ministerio? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Y antes de atender la pregunta, yo quisiera subrayar algo que, por ser una situación ya diaria, muchas veces pasa por desapercibido, y es el hecho de que este gobierno ha iniciado en una época de crisis sin precedentes en la República Dominicana. Si bien es cierto, inició por razones sanitarias, la crisis económica es mundial. Nosotros hemos señalado y subrayamos hoy aquí nuevamente de que es una crisis de guerra mundial, ni siquiera de posguerra, y una verdadera a nivel mundial, no continental. Entonces, eso ha impedido que el nuevo gobierno pueda iniciar muchos de los proyectos que tiene en carpeta y que necesitamos y vamos a desarrollar. Eso lo menciono porque por el día a día son cosas que a veces uno medio se acostumbra, ¿no? Y eso no es importante destacarlo porque eso tendrá sus implicaciones en el futuro, porque Dios mediante, cuando salgamos de la situación sanitaria y concluyamos el proceso de reactivación que ya hemos iniciado, pues vamos a poder entonces poner en marcha muchos de esos proyectos. Atendiendo a su pregunta, yo he dicho que si algo positivo, además de muchos aspectos históricos, tiene el Ministerio de Trabajo, es que es tal vez el ministerio en donde los intereses de las partes envueltas en el diálogo social, en el sistema tripartito, es público, está sobre la mesa, aunque sean intereses muchas veces diametralmente opuestos, y además son intereses legítimos. Y eso es algo que debe viabilizar los procesos. En definitiva, eso que usted señala, pues tendremos que ponerlo a prueba en los próximos meses. Y desde ya que es bueno señalar de que hemos hecho las convocatorias de los consejos consultivos del trabajo por primera vez en muchos años. De hecho, ya se han realizado varias sesiones para estos aspectos. Por ejemplo, gracias a esas convocatorias del Consejo Consultivo del Trabajo que hicimos, fue posible la viabilización de nuestra primera resolución, la resolución que facilitó el mecanismo de la reactivación laboral en el sector turístico hace ya algunas semanas. Y eso se produjo en el marco de una discusión tripartita del diálogo social, en donde debo señalar que los intercambios que hemos tenido con el sector trabajador y con el sector empleador han sido intercambios en donde nosotros hemos podido percibir una intención real y sincera de buscar soluciones. Y nosotros queremos mantener ese propósito y seguir con ese sentimiento para poder salir de la situación en la que nos encontramos, en donde ningún país del mundo estaba preparado para la profundidad y la duración de esta gran crisis. Con esos puntos de partida entiendo que vamos a poder lograr construir juntos consensos posibles y con ellos soluciones. Gracias. Muchas gracias. Usted ya planteó el tema del escenario de la guerra. No ha sido el primero en decirlo. Usted dice situación de guerra, pero el expresidente Evo Morales atrevió a hablarse de una guerra, de una tercera guerra mundial en algún momento durante la pandemia.
Ustedes en el Ministerio de Trabajo tienen una gran presión por el fomento al empleo, que si se realizara una encuesta en estos momentos, creo que sería la mayor preocupación de los dominicanos. El gobierno ya ha dicho que los planes para ti y quédate en casa y esos que están vinculados a las ayudas por las suspensiones no existirán después de enero, cuando llegue enero. ¿Cuál es el plan desde el Ministerio de Trabajo para poder hacerle frente a la salida de esas ayudas? ¿Cómo no? Le faltó mencionar, o de manera principal, lo que el presidente ha dicho, sobre todo ha sido el programa FASE, que es el que tiene el involucramiento directo de nuestro ministerio. Bueno, aprovechando eso, quisiéramos expresar lo siguiente. El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, su última versión de ley orgánica de 1948, lo concebía como el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Estado, Secretaría de Trabajo, Economía y Comercio. Un criterio incluyente en donde el primer factor para determinar los temas de empleo siempre son y van a ser los factores económicos, la realidad económica y las políticas económicas que se puedan desarrollar desde el gobierno. Con el paso del tiempo, algunas de esas competencias fueron asignadas a nuevas instituciones, inclusive otros ministerios fueron creados para esos fines. Luego, con la modificación del código en 1992, otras especializaciones se acercaron y el Ministerio de Trabajo ha quedado con la responsabilidad en cuanto al tema de empleo de manera regulatoria en las políticas regulatorias de empleo. Esta gestión que estamos encabezando, entre sus proyectos y programas fundamentales para poder atender esa preocupación que usted señala, no solamente, es decir, coincido con su punto de vista de que tal vez es la principal preocupación nacional, ahora más con la situación de crisis económica producto de la crisis sanitaria, pero incluso antes de la crisis sanitaria, recordemos cuando el entonces candidato, nuestro actual presidente, señalaba que uno de sus principales puntos de interés era fomentar la creación de 600,000 empleos formales en la República Dominicana en el cuatrienio de gobierno. Bueno, para poder lograr eso, nosotros vamos a apostar y a trabajar por una transformación del Ministerio de Trabajo para convertirlo ya no solamente en el Ministerio de Trabajo, sino en el Ministerio de Empleo, Protección, Desarrollo y Seguridad Social. Y si me permiten explicar un poquito eso. En el ciclo productivo de la persona en sociedad, inicia o con el emprendimiento o con el empleo. En un momento determinado esa persona puede perder la posición del empleo. Es en ese momento en donde los sistemas de protección social y seguridad social deben detonarse para resguardar. Pero no se debe quedar eso allí. Debe eso tener el componente de desarrollo social, de desarrollo del capital más importante de una sociedad, que es el capital humano, para fomentar la empleabilidad, más ahora en donde las transformaciones sociales a través de los insumos tecnológicos se hace más rápido el requerimiento de nuevas capacitaciones. Entonces, el desarrollo social también en ese sentido para que el individuo pueda lograr nuevamente emplearse y finalmente poderse pensionar. Ese ciclo que he descrito comienza con el empleo y termina con el empleo. Y en el ámbito del Ministerio de Trabajo, actualmente también encabezamos el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Actualmente el país tiene una cantidad de organizaciones que atienden algunas de estas necesidades y entendemos que deben coordinarse de manera centralizada, no necesariamente la ejecución de los programas sociales, pero sí la coordinación. Por ejemplo, cuando inició esta pandemia, que el gobierno anterior creó el programa FASE, porque fue una creación del gobierno anterior, ¿qué se pudo visualizar? Se pudo visualizar que los registros de la Tesorería de la Seguridad Social y los registros del Ministerio de Trabajo en cuanto a contratos de trabajo no eran iguales. Había más dominicanos registrados en la TCS que dominicanos registrados con contratos de trabajo. ¿Por qué?
porque entre otras cosas el Código de Trabajo no obliga a registrar la desvinculación. Sin embargo, si usted no desvincula una relación laboral en la TCS, va a tener un costo económico mensual. Entonces hay un fomento de sí tener ese registro al día. Bueno, esa desvinculación también sucede cuando se verifican los dominicanos que perciben asistencias sociales con ayudas condicionadas. Todo eso también repercute en el sistema dominicano de seguridad social y el sistema de pensiones. Para poder fomentar el empleo, y apostamos por la integralidad con ese proyecto de ley que estamos trabajando para poder tener listo el anteproyecto tal vez este mismo año, ojalá, vamos a ver, para poder entonces tener esa transformación. Con esa transformación poder desarrollar el principal, digamos, objetivo que debe tener el Ministerio, Dios mediante entonces ya de empleo, que es el fomento del empleo. ¿Cómo hacerlo? Sí, pero perdón, Sí. que yo creo que la pregunta de Omar es como más en concreto, ¿qué va a pasar en enero? O sea, porque Claro. otros funcionarios, otros altos cargos del gobierno de Abinader que han pasado por aquí, todos en el fondo manifiestan que en enero va a haber muchos problemas y muchas salidas y mucho desempleo, más del que ya ha ocurrido en esta pandemia. ¿Cómo lo están visualizando desde el Ministerio? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿Se acabaron los programas? No le fácil. podemos decir lo siguiente. Estamos como gobierno apostando y trabajando por la reactivación económica. ¿Y cómo se visualiza eso? Cuando se inició esta gestión de gobierno, el 16 o 17 de agosto, hasta la fecha, ha habido una reducción de trabajadores suspendidos de cerca de 100.000 trabajadores que han dejado de estar suspendidos. Eso es una demostración de la activación económica. También ha subido los trabajadores en fase 2 en una proporción similar. Estamos hablando que en apenas 2 meses y tanto de gestión, se ha logrado con la activación económica bajar la cantidad de empleados suspendidos en fase 1 en cerca de 100.000. Actualmente, al día de hoy, hay alrededor de 264.000 trabajadores suspendidos en fase 1. Entendemos que con el continuo proceso de reactivación se deberá lograr que la gran mayoría de estos puedan regresar a sus puestos de trabajo y poder entonces reducir ese impacto que ustedes señalan, que sin duda es una situación que tendremos que vislumbrar, pero de manera preventiva, por eso estamos trabajando en la reactivación. Perfecto. Joaquín. Sí, muchas gracias. Señor ministro, una de los temas que ha causado mayor preocupación dentro de la clase trabajadora ha sido lo del salario de Navidad ante esta situación que ha creado la pandemia. Y al mismo tiempo está el problema de los seguros médicos que presenta el mismo sector. Ustedes han emitido, me parece, 2 resoluciones. Hay una que finalizó, la otra va a finalizar en los próximos días. ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes en sí para resolver esta situación que le ha creado la pandemia? Bueno, comenzando por la última parte de la pregunta. El Código establece, y la Ley de Seguridad Social, establece que un ciudadano suspendido tiene derecho a tener y mantener el seguro de salud por 60 días, 2 meses. A pesar de ello, el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha aprobado, como usted bien señala, en esta gestión ya en 2 oportunidades, 2 extensiones para todo el mes de septiembre, para todo el mes de octubre. Vamos nuevamente a revisar eso para mantener la garantía de la seguridad de la salud de los dominicanos también suspendidos. Eso acompañado a las políticas que se están desarrollando de la inclusión como objetivo, antes que concluya el 2020, de 2 millones de dominicanos en el seguro de salud familiar, el seguro familiar de salud bajo el régimen subsidiado. Con esos aspectos, el gobierno está garantizando la cobertura de salud de los dominicanos, incluyendo a los dominicanos que se encuentran o se han encontrado en suspensión de sus contratos de trabajo temporalmente.
En cuanto al primer aspecto de su pregunta, de señalarle, una de las necesidades de revisión justamente del Código de Trabajo, que es uno de los proyectos que tenemos, y tal vez podemos hablar más tarde de eso, es que, como usted bien sabe, usted bien señala, establece la ley ciertas limitaciones respecto del salario de Navidad. Nosotros estamos desarrollando conversaciones en el esquema tripartito con el sector trabajador y con el sector empleador para encontrar la mejor manera de garantizarle el ingreso del salario de Navidad a los trabajadores, aunque estos hayan estado suspendidos. Es un trabajo arduo porque requiere no solamente de voluntad, sino de las realidades económicas del gobierno, de las empresas y de los trabajadores, y sobre todo por la indicación de la ley, la cual no obliga en esas condiciones, pero entendemos que debemos encontrar soluciones. Nosotros, por respeto al proceso que tiene que ser en la construcción de consensos, preferimos no adelantar cuáles posibles soluciones se van a dar, porque entonces estaríamos discutiendo en prensa cosas que deben irse construyendo en esos espacios. Y por respeto al sector trabajador, por respeto al sector empleador y al propio sector gubernamental, nosotros vamos en su momento oportuno, y entendemos que será no muy tarde, poder anunciar a la población dominicana las conclusiones en las que podamos llegar para garantizarle a los dominicanos que han tenido suspensión ingresos de salarios de Navidad. ¿Y las posturas están muy cerradas? Usted sabe que los empresarios están parados en que no y los otros parados en que sí. No, mire, como les decía al principio, doña Inés, la experiencia que nosotros hemos tenido en este proceso de estos 2 meses ha sido esperanzadora, porque tanto en el sector empleador como en el sector trabajador hemos encontrado apertura, hemos encontrado actitudes de razonabilidad que nos llena de, como digo, esperanza de poder construir eso. Y yo creo que están fundamentadas en un criterio compartido en la sociedad, y que el presidente, me parece, ha sido reiterativo al respecto, de que para poder enfrentar esta situación no podemos atrincherarnos en posiciones parciales, sino que tenemos que buscar mecanismos de unificados, enfrentar las situaciones y buscar soluciones. Y entiendo que eso va a ser así. Ha sido así, por ejemplo, como decía, en la búsqueda de los temas para la resolución de la activación económica en el sector turístico, laboral, así como está haciendo actualmente en el proceso de consulta para la emisión de la resolución sobre el teletrabajo, que es un tema que no se encuentra regulado en la República Dominicana. Vamos a tocar ese tema con muchas ganas. Pedro. Señor ministro, recientemente ustedes tuvieron, junto al presidente Luis Abinader y los sindicalistas, una reunión en el Palacio Nacional donde abordaron, entre otros puntos, sobre la dominicanización del trabajo agrícola. ¿Nos podría abundar un poquito sobre eso? ¿En qué va a consistir ese plan? Bueno, me alegra mucho saber que usted parece que estuvo cerca de esa reunión. Sí. Estaba detrás de la puerta. Sí, parece. Bueno, el presidente de la República ha sido claro en la preocupación que tiene con el tema del empleo y la mano de obra dominicana para los empleos dominicanos. De hecho, en transición dimos algunas declaraciones al respecto. Y la visión que se tiene es de lograr la capacitación del dominicano para que pueda ocupar los espacios en mano de obra. En sentido general, usted menciona el área agrícola, lo cual es uno de ellos, y nosotros agregamos como otros, por ejemplo, el área de la construcción. Pero no es limitado a eso, es en sentido general. Lo que sucede es que son 2 sectores que históricamente han tenido un involucramiento de mano de obra extranjera importante. Eso está siendo revisado, y estamos en proceso de crear unos planes pilotos para la confirmación de ciertas medidas que implican la garantía de utilización de mano de obra dominicana. 2, la garantía de capacitación de dicha mano de obra dominicana en las labores propias de cada industria, así como a propósito de que el Ministerio de Trabajo encabeza el Consejo o Junta de Directores del Infotep, justamente. Pero también la inclusión
de insumos tecnológicos que eficienticen la labor en las diferentes industrias y sectores, que puedan entonces significar ingresos más significativos para esa mano de obra. Eso acompañado de todo un programa también de dignificación del trabajo, en el sentido no solamente económico, sino también de concepto y percepción social. Yo no entendí, perdón. Pero va a haber como, este empleo normalmente se caracteriza por ser informal, se va a formalizar ese sector, sobre todo en el sector construcción, donde hay mucha mano de obra haitiana. ¿Cómo se va a normalizar esa parte ahí? La formalización es uno de los objetivos fundamentales, porque gracias a la formalización se puede tener acceso a todos los beneficios del sistema dominicano de seguridad social, pensiones, riesgos laborales y salud. Justamente en estos proyectos que comienzo a mencionar, que tendremos que poner en práctica en los próximos meses, vamos a poder identificar los mecanismos más importantes para garantizar esa formalización, porque no es solamente la creación de empleos, es también la formalización de empleos. Como ustedes saben, se ha hablado durante muchos años de que más de un 50% de la fuerza laboral de la República Dominicana es informal, y eso es uno de los retos importantes. La barrera de la formalización es un trabajo que tiene que ver también con la competitividad, que dicho sea de paso es otro de los aspectos en donde el gobierno está muy concentrado, porque con la competitividad se rebajan las barreras de formalización del empleo, así como también de inversión y muchísimas otras oportunidades de creación de oportunidades, valga la redundancia. Ministro, el tema del teletrabajo ha cambiado las condiciones laborales en las que hemos estado inmersos durante estos meses, pero esto parece que va para largo. ¿Están trabajando en regularlo? ¿Están trabajando en incluirlo, por ejemplo, como tema en la reforma del Código Laboral? ¿Qué están trabajando? Bueno, le respondo y luego desarrollo. Sí, estamos trabajando en regularlo. Sí, debe ser parte de la discusión de la reforma del Código de Trabajo. Ahora desarrollo. Con la utilización de las nuevas tecnologías en el mundo, el criterio fundamental sobre el cual se ha construido el sistema capitalista de oferta y demanda en el mercado laboral varía. El esquema clásico de un empleador y muchos trabajadores no necesariamente sería la norma del futuro en muchas áreas. Hay sistemas de crowdsourcing, hay sistemas tecnológicos en donde hay muchos empleadores y muchos trabajadores. Algunos señalan microempresarios. Eso es un tema de discusión también hacia el futuro, sobre todo en los tribunales. Pero, ¿qué significa eso? Eso significa que la mutación de la fisonomía del mercado laboral es una realidad. Si algo nos ha enseñado esta crisis pandémica y nos ha lanzado a abrazar el trabajo a distancia o el teletrabajo, que no es exactamente lo mismo, es el hecho de que es una realidad. El Código de Trabajo de la República Dominicana, que fue instaurado en el año de 1992, ya casi con 3 décadas de permanencia, no podía contemplar tal vez tan hacia futuro esta realidad que hoy estamos viviendo. Es una necesidad de poderla regular. De hecho, sabemos que hay 2 iniciativas legislativas en cada una de las 2 cámaras del Congreso con la idea del teletrabajo. Y eso está muy bien que haya esa preocupación. En el Ministerio de Trabajo estamos laborando, para no repetir tanto la palabra trabajo, laborando en la construcción de una norma o una resolución que pueda normar dentro de los confines o marcos que nos permite el actual Código de Trabajo, el teletrabajo. Esto tendrá que versar sobre aspectos como, por ejemplo, el equilibrio entre la vida familiar y el trabajo, que tiene que ver con la desconexión, porque hay cosas que, por ejemplo, ahora no estamos viendo más patentemente, pero con los teléfonos inteligentes durante años nosotros no tenemos verdadera desconexión. Eso es algo que también habrá que revisar en la reforma del Código de Trabajo. En el interín, la resolución del teletrabajo tendrá que acercarse al menos a esos aspectos.
en cuanto también tendrá que tratarse aspectos como, por ejemplo, la igualdad de los derechos de los trabajadores a distancia o teletrabajadores y de los trabajadores presenciales. En la normativa quisiéramos también que se aborde aspectos sobre la confidencialidad de la información producto del trabajo, así como también el derecho a la privacidad del trabajador. Aspectos donde hay áreas muy grises, si cabe el término, en donde el espacio de trabajo es el mismo espacio de la vida familiar, a propósito del tema de la privacidad del trabajador también. Claro, en la República Dominicana hay una serie de deficiencias estructurales que dificultan un poco algunos aspectos, como por ejemplo el suministro de energía eléctrica, la calidad del servicio de telecomunicaciones y la estabilidad del mismo, entre otros. Y otro de los aspectos que la resolución debería normar es también las herramientas mediante las cuales se puede teletrabajar a quien le corresponde, el costo de ello. Ese tipo de cosas queremos tratarlas y estamos tratándolas en conversaciones con el sector trabajador y el sector empleador, y estamos en proceso de construcción de esas visiones que queremos resumir en esa norma. Tenemos la expectativa de que en las próximas semanas podamos dotar al país de esa norma. Ojalá la misma pueda servir de herramienta para ponerla en práctica y que cuando podamos abocarnos, que debemos hacerlo ya el próximo año, a la reforma del Código de Trabajo, nos sirva también como experiencia para poder tener en ese aspecto al menos esos ejemplos y esos resultados. Gracias. En el tema sería casi un comentario. En el tema del trabajo agrícola, trabajo en el campo, creo que se tiene que evaluar no solamente los aspectos tecnológicos y los aspectos del ingreso, también el entorno del campo es muy importante desde el punto de vista de... ¿Cómo así? Sí, desde el punto de vista de las comodidades que se ofrecen en el campo. Creo que eso tiene mucho que ver con la migración desde el campo hacia la ciudad. Los servicios básicos. Los servicios básicos en general, eso no es solamente, eso es parte de lo que se le oferta al trabajador en el campo. Igual en el tema de la construcción, mientras el motoconcho esté compitiendo con mejores salarios que la construcción, es muy difícil que quizá haya personas que quieran trabajar en esa mano de obra. Pero eso no necesariamente es así. En esa comparación que usted hace, sí. Bueno, y usted como desarrollador del área económica sabe que junto con el señor Caraballo, no necesariamente es así. Muchos de los trabajadores de la construcción, sobre todo, por ejemplo, los maestros constructores, los niveles de ingreso son muy superiores a, por ejemplo, las áreas de transporte. Los maestros de constructores y algunos trabajadores que son especialistas en su área, determinación y ese tipo de cosas. Ese es el punto, especialista y capacitación, exactamente. Entonces, pero aún así creo que se tienen que evaluar algunos temas en ese caso. Lo otro que le iba a plantear, el Código de Trabajo se va a enfrentar no solamente al teletrabajo, usted lo dijo muy bien, que teletrabajo y a distancia no es necesariamente lo mismo, pero también a otros horarios y otros tiempos para trabajar que se están evaluando, por ejemplo, que se deben evaluar, por ejemplo, trabajos solamente los fines de semana, horarios que cumplen quizá las 40 horas de trabajo, pero no durante una semana completa. ¿Ustedes han estado pensando en ese tipo de empleos que está generando que están exigiendo estos tiempos dentro de la... Bueno, sin lugar a dudas, ese es uno de los temas que tendrá que ser abordado en las conversaciones sobre la reforma del Código de Trabajo. En parte por las realidades que describí hace un momento sobre la mutación de la fisonomía del mercado laboral. Ahora, nosotros entendemos que si bien esos aspectos deben ser tratados y debemos discutirlos, siempre sobre la base del respeto de los derechos de los trabajadores y las conquistas logradas. De hecho, en la experiencia dominicana hay áreas en donde cuando ha habido como un acuerdo confirmado entre empleador y trabajadores,
se ha dado esa modificación de los horarios, que el código actual lo permite. Es decir, si bien establece esos límites semanales y diarios, e incluso de horas extras, también señala la posibilidad de variar eso siempre y cuando exista ese acuerdo. Sin lugar a dudas, son temas que tendremos que desarrollar en esa discusión de la reforma del Código de Trabajo. ¿La cesantía estaría dentro de esa discusión? Es un punto. Bueno, según hemos sido informados, en las conversaciones preliminares, tal vez ese es uno de los puntos donde menos se avanzó, tal vez. ¿Cuál es su postura? La postura nuestra es que, ya le acabo de decir, que el respeto del derecho de los trabajadores debe ser innegable. Entonces, de manera ideal, la reforma del Código de Trabajo debería hacerse al mismo tiempo que la reforma del Sistema Dominicano de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque temas como ese que usted me pregunta, tal vez, y como el problema pandémico ahora de las suspensiones, tal vez no hubiesen sido problemas tan mayúsculos si aspectos de la ley 8701 que ordena se hubiesen podido desarrollar, como por ejemplo el Fondo de Seguro de Desempleo, que hace 19 años la ley lo manda a hacer, pero no existe. Tal vez si eso hubiese existido, estos otros temas ¿Y se según la hubiesen ley resuelto. ese fondo equipararía económicamente a la cesantía? No. Son cosas separadas. Yo sé que son separados, pero para un trabajador supondría una pérdida de ingresos muy fuerte ¿El qué? el quitar la cesantía para tener ese seguro. Bueno, el seguro no existe. Exacto, pero ¿cómo Ese lo es el contempla tema. la ley? No. Porque el problema es ese. O sea, Sí. para el trabajador dice que no me quiten la cesantía porque no me van a... No se equipara, respondiendo a su pregunta, Exacto. no se equipara porque son conceptos distintos, Sí. sobre todo en términos de montos, es una discusión que se pudiera tener teóricamente, pero en la realidad como no existe el fondo no se puede saber. Ahora, no se equipara. Ese será sin duda uno de los aspectos que se tendrá que discutir, pero reitero, y no quiero ser disco rayado, esa discusión, cuando llegue el momento de realizarse, se realiza sobre la base del respeto de los derechos de los trabajadores y las conquistas logradas. Eso es indiscutible desde nuestro punto de vista. Eso es lo que ha trancado Exacto. el proceso, la modificación al código, el tema de la cesantía, porque se han podido avanzar en muchísimos temas, pero el tema de la cesantía es el punto, es la manzana de la discordia, como se dice. Ministro, ¿cuál es el verdadero impacto en materia laboral que ha tenido la pandemia en la República Dominicana? Porque se habla de pérdida de empleos, la situación de las propias empresas. Usted está hablando de derechos laborales, pero cuando uno se acerca al ministerio, uno ve hasta mujeres embarazadas que han sido despedidas en este proceso. O sea, ¿cuál ha sido el verdadero impacto que ha tenido esta pandemia? Bueno, sin lugar a dudas, el impacto ha sido desgarrador, desastroso para la economía, para los trabajadores y para la estabilidad de los empleadores también, de las empresas. Como decíamos al principio, la posibilidad de pensar haber estado preparado para una situación como esta era tal vez impensable. Sin embargo, hemos podido ir tomando medidas para equilibrar, porque la situación es compleja. La razón de ser del Ministerio de Trabajo es buscar un equilibrio. Por la razón obvia de las diferencias de posiciones económicas al momento de concretarse el contrato o acuerdo de trabajo, la negociación previa pudiera significar una situación de desventaja para el trabajador. Por eso la existencia del Código de Trabajo y por eso la existencia del Ministerio de Trabajo, para garantizar ese equilibrio. Pero así como se busca el equilibrio en el ámbito de la negociación del contrato de trabajo, así también tenemos nosotros la obligación de buscar el equilibrio sobre la realidad del mercado laboral y sobre los impactos de situaciones catastróficas como esta. Por un lado, garantizar que la mayor cantidad, o hacer las
funciones y las gestiones para que la mayor cantidad de trabajadores puedan seguir en sus empleos, en el caso actual, reintegrarse, pero al mismo tiempo tratar de reducir la posibilidad de que desaparezca el espacio de trabajo, porque cuando desaparece un empleo, ya no solamente lo deja de tener quien lo ocupaba, sino que cualquier otro potencial empleado o trabajador tampoco lo podrá ocupar. Eso es algo que hemos visto. Ahora, cosas interesantes, como decía hace un momento, en estos 2 meses de gestión se han reactivado o terminado sus estatus de suspensión y fase 1 un poco más de 100.000 trabajadores. Eso es algo que da una señal importante, que entendemos que en las próximas semanas o meses eso se va a seguir acelerando, a pesar de que en sectores tan importantes como por ejemplo el sector turístico no depende de manera principal de la demanda nacional, sino de otras latitudes que se encuentran en situaciones. ¿Cuántos hay en fase 2 ahora mismo? En fase 2 ha aumentado y ahora mismo ronda los 500.000. El dato se lo puedo especificar en un momento. Ronda los 500.000 trabajadores o empresas. ¿Y cuántos se han perdido producto de la pandemia? ¿Perdido qué? Empleos que se han perdido. Esa información de manera específica nosotros no la tenemos en este momento. Se habla de 1 millón. Se ha hablado de eso, pero eso no es correcto. ¿Por qué? Lo que sucedió fue lo siguiente. Cuando inició la pandemia, una cantidad importante de personas entraron en fase 1 sobre todo, muy pocas en fase 2, sobre todo porque al inicio no se permitía pasar de una a la otra, luego eso se modificó. Y se hablaba de 1.200.000, pero eso es un número que no se entendió bien. No fueron 1.200.000 dominicanos que entraron en estado de suspensión. Es que cuando usted sumaba durante un periodo de tiempo las solicitudes de suspensión, sumaba ese monto, pero eso no significa 1.200.000, porque había dominicanos que pudieron haber estado suspendidos 1 o 2 meses. Terminado ese periodo, se ha solicitado la prórroga y se volvió a solicitar. Entonces la misma persona pudo haber sido sujeto de varias solicitudes y se contabilizó de esa manera. El monto real es que en el punto más álgido hasta ahora de la pandemia hubo cerca de 850.000 solicitudes de suspensión o suspensiones. 837.000. Gracias. 623, exactos. Eso fue el punto más alto de la pandemia. Es decir, eso es, y hemos ido reduciendo al momento en que mencionamos hace un rato, de que actualmente son 260 y tantos mil que se encuentran en estado de suspensión. 270, exacto. 270. Estamos hablando de 1/3 de lo que en su peor momento existía. Vuelvo y digo, eso en gran parte ha sido producto de la reactivación económica que se ha estado motorizando desde la actual gestión del presidente Abinader. Ministro, siguiendo el orden del turismo, el gobierno ha hecho un esfuerzo para que ese sector abra, pero también los hoteles han abierto, pero todavía no están ocupados. Hasta el momento, ¿cuántos trabajadores de ese sector se han integrado y cuántos están pendientes para integrarse? El monto específico por área del turismo, con mucho gusto se lo podemos remitir posteriormente, el área turística de lo que cuenta. Lo que sí le puedo señalar de manera especial en el área turística es lo siguiente, cosa que mucha gente no conoce. El Ministerio de Trabajo tiene 3 direcciones generales. La Dirección General de Empleo, la Dirección General de Trabajo, que no es lo mismo, y la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial. Esta tercera, Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial, se ha motorizado de manera tal vez sin precedentes anteriores en la revisión, con especial énfasis en el sector turístico, de las instalaciones para garantizar el cumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad industrial y reducir los riesgos de impacto. Estamos completando probablemente antes de que cierre el mes 100 hoteles, restaurantes en el sector turístico en diferentes puntos del país con la certificación, obviamente previa inspección,
con la certificación de que cumplen con los requerimientos. Esto en el esfuerzo, como decía, en primer lugar, de garantizar la salud de los trabajadores y al mismo tiempo, obviamente, de los huéspedes, pero también para dotar al sector turístico de seguridades, de garantías que permitan al país poderse proyectar. De hecho, en días pasados, me parece que varios países europeos sacaron del listado de territorios peligrosos por COVID, por decirle de alguna manera, la técnica usted la sabrá mejor que yo, a la República Dominicana, en parte también gracias a esta labor que se desempeña justamente desde el Ministerio de Trabajo. Bien. Ustedes tienen una situación muy difícil, y me corrige si me equivoco, pero creo que el presupuesto del Ministerio de Trabajo para el próximo año se va a reducir en 500 millones de pesos, ¿es así? De 2.584 millones de pesos a 2.031 millones de pesos. Y tienen muchísimas responsabilidades por delante. ¿Cómo piensan utilizar esa sábana para arroparse? ¿Cuál parte del cuerpo va a quedarse fuera? Ya me doy cuenta de que tenemos un aliado aquí con usted. Fíjese, una primera aclaración. Ese monto que se establece de manera general no corresponde en su totalidad al Ministerio de Trabajo, sino el 50% de eso. Si ya es poco el monto, el 50% de eso. ¿Por qué? Porque ese 50% se distribuye entre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el Consejo Nacional de Seguridad Social, etcétera, el Infotep y otras entidades que dependen del Ministerio de Trabajo. Con el monto que finalmente nos quede, y eso es algo que todavía estamos conversando con todos los ministros y el presidente de la República, obviamente, nosotros pretendemos darle prioridad a las funciones de empleo. Y me permito explicarle algunos de los proyectos que estamos ya desarrollando. Por un lado, algo que debe tener resultados ahora mismo este año, de las más de 20 certificaciones que emite el Ministerio de Trabajo, el pueblo dominicano hasta hoy ha tenido que, para requerir cualquiera de ellas, ha tenido que apersonarse. Nosotros vamos a digitalizar eso, de forma que se pueda solicitar en línea y posteriormente se pueda recibir también el original en versión digital, con la firma digital. Pero además de eso, y un programa fundamental, es el programa de la Bolsa Digital de Empleo. La labor de intermediación de empleo del Ministerio de Trabajo será, Dios mediante, la principal. El Ministerio de Trabajo es el punto de encuentro del sector público con el sector empleador y con el sector trabajador. Si bien ha habido esfuerzos en el pasado de realizar esa gestión, ahora nosotros los presupuestos modestos que podamos obtener, vamos a priorizar el aspecto de empleo, en donde el empleador ya está en comunicación con el Ministerio de Trabajo a través del Sistema Integrado de Registro Laboral, el SIRLA. Y justamente esa plataforma vamos a perfeccionarla, a mejorarla, para que desde allí pueda notificar al Ministerio de Trabajo de las necesidades de recursos humanos o las vacantes que pueda tener. Eso nosotros lo tendremos y lo podremos entonces producir, esos recursos humanos, si no los hay. Si los hay, bueno, servir de intermediación, y si no los hay, producirlos a través del Infotep y en coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, sobre todo cuando haya que producir esas capacidades de capital humano para el mediano y largo plazo. Pero en lo inmediato también será el receptáculo de las solicitudes de espacio de trabajo de la población dominicana, incluyendo la posibilidad de que usted desde su móvil o desde su computadora pueda, si es un trabajador que busca empleo, pues ingresar a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo o tal vez en el futuro Ministerio de Empleo, para esos fines, y con esa red nacional de de miles de empresas que ya están en conexión con el Ministerio de Trabajo, poder entonces hacer esa intermediación y lograr. ¿Por qué? Porque sabemos
que si bien hay siempre una necesidad de formalizar y crear empleos, también entendemos que una parte importante de las necesidades se pierden por la falta de conocimiento y contacto de esos puntos. Nosotros entendemos que eso va a significar la reducción significativa del desempleo, ya no solamente por la creación, sino también por conectar la capacidad humana con los requerimientos de vacancias. Reitero, en lo inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Dos últimas preguntas. Bien. Me gustaría que por favor el señor Juan Esteves, el viceministro de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales, nos pudiera hablar un poco, con el permiso del ministro, sobre la realidad que presentan las empresas en términos de riesgos laborales. O sea, todos tenemos, vamos a decir, las manos abiertas, siempre exigiéndole al gobierno que quiere X cosa, pero en nivel de cumplimiento de las empresas, en términos de riesgos laborales, ¿cómo anda? Sí, gracias por la oportunidad. Precisamente ustedes hablaban ahorita de teletrabajo. Uno de los mayores problemas del teletrabajo es el riesgo laboral. Porque el que trabaja en su casa, el empleador, muchas veces no tiene cómo ambientarle el espacio para poder desarrollar su labor con eficiencia. Primero, por lo que mencionaba el ministro, hablaba de que la familia está ahí, viene el niño, le pasa corriendo, se levanta, se da un golpe en una mesa o con la misma silla donde está trabajando. Tal vez la silla, en términos ergonómicos, no es la más adecuada. Entonces, ahí hay un tema con el teletrabajo y los riesgos laborales, que hay que buscar en la formalización, en la regulación de cómo vamos a cubrir esa parte precisamente en esta etapa. Y estamos buscando cómo se va a enfocar, a enfrentar ese tema. Y uno de los grandes problemas que se está teniendo en este momento es ese, en el tema del teletrabajo. Fíjense. ¿Pero ya tienen quejas o ya tienen reclamaciones? De hecho, ¿De situaciones reales? Los trabajadores en su mayoría se quejan, pero no han hecho porque no hay regulación todavía. ¿Cómo lo cubrimos? Entonces tenemos que buscarle esa salida. Pero sí, las empresas, en su mayoría, porque hay un seguro de riesgo laboral que lo cubre la Seguridad Social. Ahora mismo estamos en el tema del IDOPRIL, que es el Instituto Dominicano de Riesgos Laborales, que se enfoca básicamente en garantizarle los derechos a los trabajadores en ese tema. Pero siempre hay un problemita. Por ejemplo, un mensajero que sale en su motor y tiene un accidente, ¿cómo lo vemos? ¿Un riesgo laboral o fue un accidente de tránsito? Todo ese tipo de cosas es lo que nosotros estamos buscando, cómo el trabajador pueda tener garantizado su derecho. Y si las empresas, todo el que está regulado a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social, tiene resuelto el tema de los riesgos laborales, y en el ámbito del Consejo Nacional de la Seguridad Social se le garantiza los derechos al trabajador en todo el tema de riesgos laborales. O sea, nosotros trabajamos en esa línea. El gobierno garantiza a través del IDOPRIL, como dijimos ahorita, como institución reguladora, todos los derechos de los trabajadores. Pero lo que nos preocupa es el tema del teletrabajo y los riesgos laborales. Ok. Ministro, volviendo a la reunión, en ese conversatorio, el presidente habló también... Perdón, quería volver al tema de ahorita del turismo, de cuántos empleados se han logrado. En lo que nosotros hemos certificado a través de la Dirección General de Higiene y Seguridad, hasta ahora se han reincorporado a sus labores en el sector hotelero alrededor de 5.325 entre nuevos y viejos empleados a sus labores. Eso es muy poco. Eso es muy poco porque estamos comenzando. Acuérdense, el sector hotelero apenas está llegando al 25% de ocupación y va paulatinamente subiendo. Pero creemos que, como decía el ministro ahorita, en la medida que vamos certificando, y además no hemos logrado certificarlo a todo ya,
sino es donde vamos trabajando. Puede que haya más, debe andar, y creemos que al final de mes debemos llegar a los 10.000, porque solo hemos certificado una parte. Cuando lleguemos a los 100, podremos darle una cifra mayor, y además no están los de bares y restaurantes del sector turístico. Esto es solamente del sector hotelero. Ok. Entonces, ministro, en esa reunión también el presidente abordó en las negociaciones que se basen en el ajuste salarial y él mencionó una palabra puntual, un ajuste salarial que pase la barrera de la pobreza. Cada vez que se convoca este debate para un ajuste salarial, hay un tranque. Los empresarios tienen su postura, que están en la situación, y los sindicalistas también tienen su postura. Y entonces, al final y al cabo, el aumento que se logra no es tan significativo. Y más ahora con la pandemia, con la crisis, que aún así ustedes proyectan que ya a partir de diciembre se normalice todo, a partir de enero, pero va a haber el rastro que van a seguir sucediendo. ¿Cómo se va a proyectar esto? ¿Cuáles son los planes del presidente para que ese salario rebase el límite de la pobreza? ¿Y en qué año, en el periodo que le toca, proyectan que esto empiece a ejecutarse? Bueno, así como dije ahorita una cosa, debo decir ahora lo otro. Parece que usted estaba en otra reunión porque el presidente no dijo esa palabra que usted dijo. Pero yo voy a abordar la pregunta con mucho gusto. Okay. Mire, y volvemos a caer un poco a lo que decía también, la necesidad de la reforma del Código de Trabajo. Porque el Código de Trabajo ordena a la revisión bianual del tema salarial. Bien, el presidente está comprometido con poder aumentar el poder adquisitivo del trabajador en la República Dominicana, lo que se llama el salario real. Y el salario real pasa por varios componentes. Está el componente nominal del salario, pero está el componente de los servicios y los bienes que debe usar el ciudadano para poder ejercer su función y su vida. En donde una reducción en los costos de transporte tiene un impacto inmediato en el salario real, en donde una reducción al acceso y calidad y costo del agua tiene un impacto en el salario real, en donde una reducción del costo de la energía eléctrica por igual tiene un impacto en el salario real. Entonces, desde ese punto de vista, el presidente ha sido muy claro, además como profesional de la economía, conoce bien que si bien se pueden mostrar números de desarrollo nacional, de crecimiento, mejor dicho, de crecimiento de la economía en épocas normales, pero si eso no va acompañado a un aumento de la capacidad de compra del salario real, pues no se puede hablar de verdadero desarrollo. Bajo ese criterio, bajo ese concepto, tenemos que ver en el Código de Trabajo si el mecanismo de revisión es el mejor. Nosotros entendemos que sí, debe haber una atención constante al tema del salario. Por ejemplo, en el país hay más de 14 salarios mínimos. Nosotros entendemos que se ha utilizado el salario como un mecanismo de incentivo a ciertas industrias en donde creemos que debió ser en otras áreas, como por ejemplo en el área tributaria y demás, no necesariamente en el salario. Debería haber menos, si no uno, por poco, al menos menos salarios mínimos, tanta divergencia. Pero por otro lado, la discusión de las revisiones, de los procesos de revisión salarial, en nuestro modo de ver, deberían tener la posibilidad de estar enmarcados en cifras objetivas, no simplemente en subjetividades. Eso se deberá lograr con, además de la modificación del Código de Trabajo, también con el reforzamiento que nosotros estamos ya haciendo y vamos a continuar con la Comisión Nacional de Salarios para poder tener las herramientas del análisis económico que nos permita identificar cuáles son las realidades. Además del índice del precio al consumidor, además del valor del dinero, también la tasa de cambio.
y otros aspectos que tienen que ser parte de la discusión, porque las discusiones constantes en base a subjetividades solamente no son correctas. Tal vez incluso el ajuste de los salarios bajo ciertos aspectos de manera automática, y si pasa de ciertos rangos establecidos y acordados, pues entonces detonar o desatar la conversación, porque ya pasaría de lo usual o de lo normal. Esas son también parte de las transformaciones que vamos nosotros a empujar y a motivar. Pues muchísimas gracias, ministro, por pasar por aquí, por Diálogo Libre. Muchísimas gracias a ustedes. Don Juan y a Marilore por estar con nosotros. Muy buenos días y gracias por acompañarnos.